Cuando son las 3:11 en la costa este de los Estados Unidos, continuamos. El día de ayer circularon en las redes sociales fotografías como estas. Estos son los soldados del grupo de paracaidistas que acompañaron a Hugo Chávez en su intento de golpe de Estado en el año 1992. Y esta protesta se escenificaba en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Pero dejemos que sea Oliver Fernández, uno de nuestros corresponsales en Venezuela, que hoy se trasladó hasta allá para que nos explique qué era lo que estaba ocurriendo. Hola, buenas tardes, Idania, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en el Palacio de Miraflores, así amaneció, totalmente militarizado. Hay Guardia Nacional Bolivariana, así como también Policía Nacional Bolivariana. Recordemos que este lunes fue escenario de protestas por parte de los militares que fueron dados de baja luego del golpe de Estado del 4 de febrero del año 92. Ellos ya llevan aproximadamente unos 3 meses protestando en lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos conocimiento que todos los días estos militares exigen al Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncie ante un decreto que dejó firmado el presidente Hugo Chávez para que fueran restituidos sus derechos, sus reivindicaciones laborales, así como, por ejemplo, que fueran reenganchados a sus puestos de trabajo, así como también los ascensos y todos los beneficios sociales como el seguro y todo este tipo de beneficios pues, que tiene cada uno de los trabajadores. Sin embargo, fueron dispersados por parte de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Y a esta hora en Caracas, cuando ya pasa el mediodía, ellos decidieron salir del lugar, pues fueron dispersados por la fuerza pública. Y tenemos conocimiento también, eso es extraoficial, como ustedes pueden ver acá, esta es la vicepresidencia, también varios policías nacional bolivarianos. Tenemos conocimientos que presuntamente varios de estos militares fueron detenidos ayer. Sin embargo, esto no está confirmado. Nosotros, por supuesto, vamos a averiguar qué fue lo que ocurrió, si de verdad estos militares están presos, y por supuesto le vamos a llevar toda la información que se genera a propósito de esta protesta, que recordemos que el Palacio de Miraflores es zona de seguridad y por eso estamos haciendo este reporte desde nuestro vehículo, porque de lo contrario no se podría. Es la información que manejamos a esta hora desde Caracas, Venezuela, y con ella regresamos contigo. Y bueno, esperamos que todos tengan buena tarde. Como bien lo decía Oliver, hace este recorrido desde el carro y hace esta filmación desde el carro porque no está permitido filmar en las inmediaciones de Miraflores. No lo permiten y pueden simplemente quitarle los equipos. Por eso prefirió hacerlo pasando en el carro frente al palacio, y pudo tener estas tomas de cómo había fuerte presencia militar en el día de hoy. Y estas fotografías que tienen ahora en pantalla es lo que ocurría en la noche de ayer. Comenzaron a circular en las redes sociales, por supuesto, fueron colocadas por gente que vive en las inmediaciones y que tomó las fotografías de lo que estaba ocurriendo. Esto alimenta siempre rumores, y ayer las redes sociales pues eran un hervidero en torno a ese evento que ocurría allí alrededor de Miraflores, donde por cierto no se encontraba el mandatario Nicolás Maduro. Ahora bien, se intensifica la alarma por la reforma educativa que está impulsando la revolución bolivariana en Venezuela. Expertos en educación insisten, no quieren dejar el tema de lado, en que se está forzando el adoctrinamiento de niños y adolescentes bajo el ideario del socialismo del siglo XXI, mediante la implementación de contenidos alineados al pensamiento único, hecho que riñe con el texto constitucional que recoge la libertad de la enseñanza. Carlos Eduardo Sánchez tiene este informe. Un problema de matemáticas, dice Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, deja en evidencia la verdadera intención del gobierno con la reforma del modelo educativo.
En la empresa de propiedad social El Pana 2021, ubicada en la parroquia 23 de enero de Caracas, se empaqueta azúcar siguiendo los principios de solidaridad contenidos en la Constitución bolivariana. De un problema de matemáticas. Para un pedido especial deben empaquetar 12 kilos de azúcar en bolsas de 1,5 kilos. ¿Cuántas bolsas deben usar? Entonces, tú puedes creer lo que es una propaganda política metida dentro de un problema de matemáticas de 6º grado. Por ahora es solo una propuesta que para muchos trata de imponer el pensamiento único. Lo grave es la imposición, sea un pensamiento socialista, sea un pensamiento liberal, sea un pensamiento de cualquier naturaleza. Lo grave es que se vaya en contra del principio democrático de la pluralidad y se imponga un solo tipo de pensamiento a los niños y que ese totalitarismo vaya desde los niños para tratar de entrar en las casas de los venezolanos. La resolución 058 del Ministerio de Educación es otro tema que mantiene en alerta al gremio de docentes en todo el país. Que permite el proselitismo político dentro del aula de clase, que es una cosa absolutamente insólita por lo demás. Y además en medio de la terrible circunstancia que vive Venezuela, desde el punto de vista de violencia, desde el punto de vista de inseguridad, quienes están entrando a las aulas de clases a tomar decisiones o a meterse dentro de la comunidad educativa como organización comunitaria terminan siendo las bandas delictivas de los sectores. Entonces lo que ha incrementado más bien es la violencia en nuestros sectores populares que están atacando permanentemente a nuestros chamos. Ante estas denuncias, el gobierno defiende el proceso de consulta nacional por una educación de calidad para la Federación Nacional de Asociaciones de Padres y Representantes. Un error más. Yo no puedo preguntarle a los padres, por ejemplo, cuáles son los contenidos que deben ir o no en la reforma curricular. Eso no es competencia de los padres. Pero sí puedo reunir a una serie de expertos de universidades, academias y centros de investigación para que elaboren una propuesta. Eso no ha sido hecho. Bueno, desde su fundación, la Universidad Pedagógica es una universidad asesora del Estado y del Gobierno Nacional. Hemos hecho algunos intentos, algunos esfuerzos por tener relaciones con ellos, interactuar en estos casos. Sin embargo, el sectarismo que priva en el área gubernamental ha impedido que voces de expertos y de personas conocedoras del tema puedan influir en las decisiones que ellos toman. Por ello llaman a la unidad de las organizaciones de padres para enfrentar en las aulas y, si es necesario, en las calles, las supuestas aspiraciones del gobierno de imponer el pensamiento único en la educación inicial, básica y diversificada. Para los docentes, la consulta nacional por una educación de calidad es tan solo un trapo rojo. Advierten que el gobierno la aprobará a toda costa y que ello dejaría indefensos a los niños venezolanos frente a una carga ideológica que busca reforzar la teoría del socialismo del siglo XXI que impulsó en vida el presidente Hugo Chávez, modelo político al que además atribuyen la crisis económica y social que atraviesa el país. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. Quiero saludar a Antonio Ecarri para profundizar en este tema. Antonio es presidente de la Fundación Casa Uslar Pietri. Señor Ecarri, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un saludo desde Caracas. Señor Ecarri, varias organizaciones gremiales del sector educativo han activado sus alarmas ante la reforma del modelo que adelanta el gobierno de Maduro. A su juicio, ¿cuál es el mayor peligro? Mira, desde hace ya 3 años hay todo un andamiaje listo para establecer en Venezuela el pensamiento único. Desde la ley orgánica de educación, que le da un cheque en blanco al ministro de Educación para que haga lo que le dé la real gana con el sistema educativo. Eso ha generado cualquier cantidad de malas consecuencias. Cada vez que se cambia un ministro, cambian todo y hay una inmensa improvisación. En segundo lugar, la resolución 058, que es la resolución que gobierna a la escuela en Venezuela, que regula las relaciones de los padres con los maestros, con los muchachos, el funcionamiento de la escuela. Pues bien, a esa resolución le abre la puerta para que elementos extraños al hecho educativo, a la escuela venezolana, se incorporen y tomen decisiones que tienen que ver con cosas evidentemente técnicas de aula, etc. Entonces, esa resolución ha causado terribles consecuencias. Además que hoy la situación de violencia que vive Venezuela y de empoderamiento de grupos violentos, de bandas delictivas que están alrededor de la escuela venezolana, pues hace que estas bandas tengan una puerta abierta para la escuela venezolana con esta resolución 058. Pero el ideal que tuvieron con esta resolución es meter el adoctrinamiento político, es decir, que elementos de militancia partidista del PSUV pues hagan proselitismo político dentro de la escuela venezolana.
Y para eso hay todo un tema que tiene que ver con los consejos comunales, que solamente están legalizando aquellos consejos comunales que tengan la buena pro del PSV, excluyendo incluso hasta otros aliados del chavismo. Y el punto de la colección Bicentenario. Es terrible, de verdad, lo que está pasando en Venezuela en materia de educación, por la colección Bicentenario, lo que es un panfleto político. La colección Bicentenario, ¿qué es? Es una colección de libros gratuitos que se reparten en la escuela. Hasta allí, evidentemente, estamos de acuerdo que se repartan libros gratuitos a nuestra educación pública oficial. Pero nunca puede ser un solo libro, porque un solo libro limita, por supuesto, el pensamiento. Y segundo, lo que contienen estos libros. ¿Qué contiene esto? Proselitismo político absurdo y además de la peor especie, mal montado, unos libros que no tienen conexión unos con otros. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí está el libro de matemáticas de sexto grado. En el libro de matemáticas de sexto grado lo que se habla es imagínense ustedes, un objetivo pedagógico es nada más y nada menos que yo voy a un programa social del gobierno. Es decir, esto lo que es proselitismo político de la peor especie. Y donde un problema de matemática resulta ser una propaganda del gobierno, como está en por ejemplo, en la casa me permiten ayudar a realizar las compras en el mercado más cercano, me pidieron que llevara 1/4 kilo de café Venezuela, pero mejor llevo medio kilo. ¿Cuál paquete traes más café? Evidentemente, esto no es un objetivo matemático, esto se trata de proselitismo político dentro del aula de clase. Entonces, todo este esquema, ¿hacia dónde va? Va hacia el pensamiento único. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos iniciado toda una jornada de protesta que tiene que ver, y lo primero que es que denunciamos ante el nuncio apostólico, representante del Papa en Venezuela, y que ha estado bastante activo con relación al diálogo nacional, para sacar del Ministerio de Educación, de las 4 paredes del Ministerio de Educación, una consulta además burlona, una consulta que es una burla a los venezolanos, porque es un documento improcesable, no tiene ni siquiera opciones por donde la gente pueda responder, sacar esa consulta de allí y llevarla a una mesa de diálogo nacional en presencia incluso de los propios cancilleres de la UNASUR. El nuncio apostólico nos respondió esta misiva y por supuesto aceptó llevar el tema del debate educativo al diálogo nacional, y por supuesto nosotros vamos a seguir empujando para que salga de las 4 paredes del Ministerio de Educación y para de todas maneras, todas desmontar el pensamiento único en Venezuela, que lo que va a traer es más atraso, más pobreza y más violencia. Señor Ekarri, los expertos han dicho que esta propuesta oficial apunta a la imposición del pensamiento único en las escuelas. Usted mismo de alguna forma lo dice. ¿Estos primeros pasos que está dando el gobierno han tenido algún impacto? ¿Se está cumpliendo esta orden política en las aulas? Bueno, hay mucho amedrentamiento a nivel de la educación pública venezolana. No te olvides que la educación pública en Venezuela, la pública oficial, van a ella el 80% de los niños venezolanos. Es decir, es un porcentaje sumamente alto, pero es una escuela deteriorada, es una escuela, donde las autoridades, en vez de estar pendientes de la infraestructura, de mejorar la calidad de los docentes, mejorar las condiciones salariales del docente, actuar de manera importante sobre el tema de la violencia alrededor de la escuela, los programas sociales que tienen que ver con el programa de el PAE, que es el programa alimentario en las escuelas venezolanas, desapareció. Es decir, hay hambre en la escuela venezolana, hay situaciones muy serias de violencia y de pésima calidad en la educación, y por supuesto el gobierno tiene los ojos puestos en el proselitismo político y no resolver este tipo de cosas. Tienen 15 años tratando de meter el pensamiento único en Venezuela y han fracasado. Sin embargo, hay una suerte de comisariato político en la escuela venezolana, donde permanentemente están amenazando maestros que si no dan determinada lección, entonces los sancionan, los votan. La ley orgánica de educación tiene un catálogo terrible de sanciones que tienen que ver incluso, imagínense, de inhabilitar a un docente cuando no cumpla la instrucción del Ministerio de Educación. Quiero darle las gracias a Antonio Ekarri, el expresidente de la Fundación Casa Uslar Pietri. Gracias por estar en la tarde. Muchísimas gracias. Se cumplen 7 años, precisamente, desde que Radio Caracas Televisión finalizó su última transmisión. Decisión que tomó el fallecido expresidente Hugo Chávez al no renovar la concesión de uno de los canales con más trayectoria en Venezuela. Para el 2007, Radio Caracas Televisión se había convertido en uno de los canales más duros contra el gobierno. Hoy, 7 años después, todavía queda el recuerdo, la tristeza,
la impotencia de haber perdido una importante ventana para la libertad de expresión. En Caracas, Rita de Martino tiene el informe. Un 28 de diciembre del 2006, entre amenazas e insultos, el expresidente Hugo Chávez advirtió que no renovaría la concesión de Radio Caracas Televisión. Para Chávez, este medio era una amenaza. Se le acaba en marzo. Así que mejor es que vayan preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Y así, tal como lo vaticinó Hugo Chávez, el 27 de mayo de 2007, 5 meses después de su advertencia, RCTV se fue a negro. Entre lágrimas de tristeza, mucho dolor y entonando las letras del himno, sus trabajadores le dijeron adiós a su casa. En NTN 24 contamos con un valioso equipo de 3 camarógrafos que se formaron dentro de Radio Caracas Televisión y quienes aún lamentan perder su hogar. Lástima que, bueno, nos cerraron, nos separaron a todos, pues. Y poco a poco nos hemos ido encontrando en la calle. Algunos han hecho proyectos, otros me los he conseguido haciendo trabajo por su cuenta. Yo he estado trabajando por mi cuenta. Ahorita estoy acá en NTN 24. Gracias por darme la oportunidad de trabajar con ustedes. Aún siento mucha tristeza. Tristeza de muchos compañeros que he visto haciendo otras cosas que no es lo que ellos aprendieron, lo que aprendimos en la escuela de Radio Caracas. Lo he visto haciendo otras cosas y siento mucho pesar por eso, pues, porque todos estábamos muy bien en Radio Caracas. Teníamos, no sabíamos de verdad lo que teníamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Realmente la señal de la televisión. Extraño el noticiero como tal, era el departamento donde trabajábamos, lo extraño muchísimo. Extraño a mis compañeros. Obviamente los compañeros están todos en la calle. Yo estoy ahorita reunido con 2 camarógrafos ahorita en esta señal de NTN 24. Las huellas no solo quedaron en sus trabajadores, la gente en la calle recuerda con nostalgia su programación, Radio Rochela, El Observador y la variedad de novelas que solo Radio Caracas sabía producir. Las telenovelas, noticieros, eso es, mejor dicho, la nostalgia más grande que nos han podido dejar. Lamentablemente, bueno, pasó lo que tenía que pasar, pero tenemos la esperanza de recuperarla. Caramba, de Radio Caracas recuerdo muchas cosas, de verdad, desde mi infancia, viendo Radio Caracas. Lamentable que, bueno, pasaron cosas que siempre se politizan. Pero esperando que en algún momento vuelvan de nuevo. Pienso que es necesario tener muchas ventanas de ese tipo, ¿no? Y sobre todo si son de noticioso, si son de alguna manera que te estimulen la cultura en el país, ¿no? Las novelas, la programación, siempre Radio Caracas tuvo muy buena programación. Y la juventud de ahora tiene que recordar mucho las cosas buenas que pasó en Radio Caracas. Las lágrimas de todos sus trabajadores, lo tristes que estaban. Amigos de la tarde, durante estos 7 años, varios medios de comunicación social también han sido cerrados por el gobierno. Otros se han visto asfixiados, como es el caso en la crisis de papel periódico. También hay quienes han decidido doblegarse para ser complacientes con el gobierno, mientras que quienes luchan por informar como NTN 24 son sacados de las cableras venezolanas para que no se vea la realidad del país. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Quiero saludar a Óscar Lucien, él es doctor en Ciencias de la Comunicación y de la Información, además fue presidente de la Cinemateca Nacional de Venezuela. Óscar, gracias por acompañarnos, muy buena tarde. Una pregunta, 7 años después, ¿qué perdieron los venezolanos cuando perdieron la señal de Radio Caracas Televisión? Yo creo que hemos perdido mucho, perdimos una ventana fundamental no solo para la libertad de expresión, sino para el derecho a la información. Y si uno hiciera un balance somero, ¿qué tenemos los venezolanos hoy? Luego de 7 años del cierre RCTV, tenemos menos comunicación, tenemos menos posibilidades de acceso a la información, hay más restricciones. En fin, creo que el panorama de lo que yo he calificado cerco rojo a la libertad de expresión se ha profundizado en estos 7 años.
una de las argucias sobre las cuales se justificó el cierre de RCTV fue la supuesta democratización de las comunicaciones en Venezuela, y hoy es evidente que luego de 7 años eso fue una mentira. No se ha cumplido con un artículo constitucional que es el 108, que obliga al Estado a ofrecer a los venezolanos servicios públicos de radio, televisión, no gubernamentales. Lo que ya produce una asfixia sistemática tanto de la libertad de expresión como el derecho a la información, que son 2 garantías que están en la Constitución. Ahora, doctor Lucien, ¿puede sustituirse un canal con una señal de 50 años, con una historia, conectado emocionalmente, digamos, al pueblo venezolano? ¿Puede sustituirse con otra señal que simplemente de la noche a la mañana aparezca allí, en ese canal donde por tanto tiempo la gente identificó otro rostro, otra manera, otra forma de hacer televisión? No, eso forma parte de la fantasía del gobierno, que obviamente cuando se cierra RCTV era un canal con uno de los más altos niveles de audiencia, pero no se produce una migración automática de una audiencia que está acostumbrada y tiene una fidelidad a un tipo de programación frente a un canal que el propio presidente difunto reconoció que nadie lo ve. O sea, toda esa audiencia que era fiel a RCTV no siguió en el nuevo canal TV. Y todos los canales del Estado, todos los canales públicos se han convertido realmente en unos perversos programas de culto a la personalidad y de propaganda política. Fíjense que yo le daría como un ejemplo a toda la comunidad internacional que sigue este programa, que el día domingo hubo una elección aquí en Venezuela muy importante para elegir 2 alcaldes cuyos titulares están en prisión por un criterio arbitrario del Tribunal Supremo de Justicia a las órdenes de Maduro. Pero sin embargo, las esposas de estos alcaldes presos fueron a la elección. El canal del Estado el día domingo no transmitió los boletines oficiales del Consejo Nacional Electoral. Nosotros teníamos, los venezolanos, de una manera bastante trágica, el acceso a un tipo de información por la vía de un canal internacional como NTN 24, y el gobierno también de manera arbitraria lo sacó de la grilla de programación, y hoy tenemos la paradoja que el gobierno, que vive criticando al imperio, nos obliga a que la información que recibimos los venezolanos venga por canales internacionales tipo CNN. Entonces es una contradicción, porque la información va a fluir. De alguna manera hay mecanismos, soportes digitales que van a hacer que la información llegue, pero la lógica de estos gobiernos autocráticos y totalitarios es suprimir de manera sistemática todo lo que es el acceso a la información. Lo hacen de manera un poco fácil cuando son medios audiovisuales, porque el Estado administra el espacio radioeléctrico, pero en el caso de Venezuela se ha pasado ya al caso de los medios impresos mediante el chantaje y el impedimento para adquirir las divisas, con lo cual se consigue el papel para las ediciones periódicas. Quiero agradecer a Óscar Lucien, doctor en Ciencias de la Comunicación y de la Información, por estar con nosotros estos minutos. Muy amable, buena tarde. Hasta luego. Ex trabajadores de Radio Caracas Televisión radicados en Miami explican que al medio de comunicación se le pasó factura por no estar de acuerdo con las políticas del presidente Chávez, y cómo a partir de ese momento se inició una etapa oscura contra la prensa independiente en Venezuela. Paola Serna, en Miami, tiene este informe. Durante 53 años desde su fundación, RCTV fue uno de los principales medios de comunicación de la región. Por décadas fue referente informativo de los venezolanos y realizador de las principales y más reconocidas producciones en América Latina. Un proyecto ambicioso que contaba con los avances tecnológicos más importantes del momento, además del personal más calificado. Uno de ellos es el reconocido periodista y ejecutivo Eduardo Zapene, quien hizo parte de los inicios del canal televisivo. Yo ingresé en el 68, en el año 1968. El canal fue fundado en 1953.
tenía 15 años, pero era una empresa familiar. En el momento que yo ingresé como reportero, redactor, y con el transcurso de los años llegué a ser vicepresidente de Noticias, porque era una empresa que daba muchísimas oportunidades a sus trabajadores. Ingresar a RCTV era sin duda el anhelo de la mayoría de los comunicadores en Venezuela. Fue la gran escuela para miles de ellos. Yo creo que realmente se convirtió en mi gran sueño porque desde niño yo soñaba con trabajar allí. O sea, uno estudia comunicación social y uno dice, bueno, ¿en qué sitios te gustaría, no? Y en Venezuela pues siempre era ese. Cuando estaba en la época del bachillerato me jubilaba y me iba a la puerta del canal y yo decía, Dios mío, que logre trabajar allí. Las historias, las incontables anécdotas, las largas jornadas, los momentos que hicieron historia, fueron parte del día a día de directores, productores, periodistas y todos quienes tuvieron la oportunidad de hacer parte de este canal de televisión. Una actividad sumamente grata. Yo siempre digo entre el círculo de amigos que yo hubiera pagado por trabajar en Radio Caracas, no que me pagaran a mí. Desde el inicio del gobierno de Chávez, los ejecutivos de RCTV sintieron preocupación. La intuición o tal vez el olfato periodístico presentían la cercanía de tiempos difíciles. Y fue así cuando, ignorando cláusulas del contrato el 28 de diciembre de 2006, Chávez anuncia en cadena nacional la no renovación de la concesión del canal. Recordamos mucho las cuñas de Navidad porque participábamos todos, ¿no? Y era como que un castigo, ¿no? Porque tenías que bailar. Y entonces el periodista generalmente no se caracteriza por bailar públicamente, ¿no? 5 meses después, un 27 de mayo de 2007, RCTV es sacado definitivamente del aire, a pesar de la oposición del 70% de los venezolanos. No cesaron los ataques del gobierno hasta que la televisora fue obligada además a terminar la transmisión a través de cable operadoras. Más adelante empiezan a tratar de regular toda la actividad de los medios con esa famosa ley resorte, ley de responsabilidad social en radio y televisión. Y cuando una actividad que debe ser muy libre, tú le pones una chaqueta de fuerza, ya no hay libertad. A pesar de las protestas internas y reacción internacional que condenó el cierre de RCTV, el entonces presidente Hugo Chávez terminó con un gran dolor de cabeza para su gobierno y silenció así uno de los más prestigiosos medios de comunicación del continente. Que el Estado era capaz de lo que quisiera, es decir, no le importaba si la gente no quería, no le importaba la presión popular, sino que sencillamente iba en contra del canal. También quiero saludar desde Caracas a Luisa Torrealba. Ella es profesora, investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Señora Torrealba, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le pregunto, ¿marca el cierre, la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión una etapa oscura para los medios de comunicación en Venezuela? Buena tarde. Muy buenas tardes, Idani, y saluda a toda tu audiencia. Efectivamente, marca el inicio de una etapa muy oscura que hoy se está agravando con restricciones tanto para los medios audiovisuales como restricciones para los medios impresos, derivadas de presiones económicas, presiones legislativas que pretenden silenciar la crítica. Ahora, a partir de ese momento, es decir, cae Radio Caracas, si no recuerdo mal, unos meses después no se da la renovación, no se renueva esa concesión a 34 estaciones de radio. Desde allá hasta hoy, ¿cuál es el estado de los medios de comunicación hoy? Sí, un estado de muchas limitaciones. Fíjate, la semana pasada la Comisión Nacional de Telecomunicaciones aprobó una nueva providencia que establece restricciones para los medios que transmiten por televisión por suscripción. Vemos entonces cómo se han ampliado desde las restricciones a los medios en señal abierta, ahora los medios que transmiten en señal paga. También hay restricciones como amenazas, agresiones a los periodistas que salen a la calle a buscar información y un creciente dominio del espectro radioeléctrico por parte del Estado que se agrava con esta providencia aprobada recientemente por Conatel que obliga a todas las operadoras de televisión paga a incluir en su parrilla
todas las televisoras que sean de interés del Estado. Es decir, es una manera de imponer un modelo, de imponer la mirada gubernamental y de tener un mayor dominio sobre todas las vías y canales de comunicación pública y privadas que existen en el país. Quiero darle las gracias por estos minutos a Luisa Torrealba, profesora investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Brevemente, Luisa, ¿hay libertad de expresión en Venezuela? La libertad de expresión está cercada, Idania, porque ejercer la libertad implica que no haya consecuencias negativas para ellos y seguimos viendo cierres de medios, restricciones normativas, agresiones a periodistas y presiones económicas que están debilitando la existencia de una comunicación libre y plural en el país. Gracias por estar con nosotros. Con esto vamos a una nueva pausa en la tarde.